Hola a todos y a todas, bienvenidos al curso de Hidráulica 1 del programa de Ingeniería Civil a distancia. Mi nombre es Margarita Hernández, voy a ser la tutora de este curso y el video de hoy tiene como finalidad continuar con el tema de golpe de ariete. Antes de comenzar, quisiera nuevamente contextualizar sobre lo que se trata golpe de ariete. El golpe de ariete es básicamente el cálculo de una sobrepresión que puede ocurrir en un sistema de tuberías a presión debido al cierre o la apertura, ya sea de una válvula o la interrupción o el encendido de un sistema de bombeo. En la figura 1 podemos observar un sistema de tuberías por bombeo donde la idea es transportar agua del depósito 1 al depósito 2. Para este sistema se evaluó o se estimó el golpe de ariete que podría producirse durante el apagado o el encendido del sistema de bombeo. En la figura 2 podemos observar el resultado obtenido de la simulación del sistema de la figura 1. En esta figura podemos ver cómo puede ser el cambio de las presiones a lo largo del sistema de tuberías. La línea azul describe la variación de la presión durante el estado permanente del sistema. ¿Qué significa esto? El estado permanente del sistema es cuando el sistema de bombeo se encuentra encendido. Sin embargo, para evaluar la ocurrencia de golpe de ariete en nuestro sistema, nosotros debemos evaluar qué pasaría si de manera repentina el sistema de bombeo se apaga. Para esto necesitamos hacer una simulación de nuestro sistema en estado transitorio. Como resultado de esta simulación en estado transitorio, obtenemos dos tendencias de presión distintas. Una de esas es la variación de presiones que se encuentran en la línea roja. Esta variación de presiones se conoce como la sobrepresión que puede ocurrir en nuestro sistema en cuestión, mientras que la variación de presiones que se encuentra en la línea verde indica las subpresiones. Entonces, teniendo en cuenta que el golpe de ariete hace referencia a las sobrepresiones, es este delta de H, es decir, entre el valor máximo de la línea azul, es decir, en estado permanente, y el valor máximo en estado transitorio, es decir, cuando se apaga el sistema de bombeo, que nosotros tenemos que evaluar. Para estimar el golpe de ariete se construyó una hoja de cálculo donde calculábamos tres variables importantes. La primera era la frecuencia de la propagación de la onda, la segunda, el tiempo de parada del agua y la tercera, la longitud crítica de la instalación. Durante la construcción de esta hoja de cálculo, ustedes pudieron darse cuenta cómo el golpe de ariete puede depender de diferentes factores. Uno de esos es la velocidad del agua. Con la velocidad del agua nosotros podemos limitar la cantidad de delta de H, es decir, la cantidad de sobrepresión que podemos generar en nuestro sistema. Entonces, con la velocidad del agua es una de las formas en donde podríamos evitar sobrepresiones demasiado grandes. Un segundo factor que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de calcular el golpe de ariete es la longitud de la conducción. Entonces, hay que tener en cuenta que a mayor longitud de la tubería, mayor será el delta de H, es decir, la sobrepresión o el golpe de ariete que se va a generar en ese sistema. Esto debido a que una mayor longitud
puede ocasionar un aumento de energía cinética. Otro factor importante que nosotros tuvimos en cuenta a la hora de hacer la hoja de cálculo fue seleccionar el material de la tubería, específicamente relacionando el material de la tubería con el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Con el material de la tubería, nosotros sabemos qué tan elástico es el material con el que está fabricada la tubería y cómo este valor de módulo de elasticidad puede llegar a absorber en mayor o en menor medida las ondas que derivan el golpe de ariete. Y por último, se alcanzó a calcular o estimar el tiempo de maniobra, o más bien el tiempo de parada del agua. Esto que ya se había definido como el periodo del tiempo en el que ocurre el cierre o el apagado, ya sea de la válvula o del sistema de bombeo. Teniendo en cuenta que en la hoja de cálculo que se diseñó, lo último que hicimos fue calcular la longitud crítica de la instalación, vamos a pasar al último paso, que ya es estimar la sobrepresión de golpe de ariete. Para esto se debe tener en cuenta que existen dos ecuaciones que nos van a permitir calcular la sobrepresión. Una de esas es la ecuación de Michaud y la otra es la ecuación de Allievi. En la ecuación de Michaud, la sobrepresión depende de la longitud total de la tubería en el sistema que estamos evaluando, de la velocidad del agua que se transporta en la tubería, de la aceleración de la gravedad y del tiempo de parada del agua. Mientras que la ecuación de Allievi, la sobrepresión depende de la celeridad de la onda, de la aceleración de la gravedad y de la velocidad del agua con la que se transporta en la tubería. ¿De qué depende de que utilicemos la ecuación de Michaud o la ecuación de Allievi? La ecuación de Michaud se utiliza cuando el tiempo de parada del agua es mayor que la frecuencia de propagación de la onda. O también se puede utilizar esta ecuación cuando la longitud de la tubería instalada es menor que la longitud crítica. Mientras que la ecuación de Allievi se utiliza cuando el tiempo de parada del agua es menor que el periodo de propagación de la onda o que la longitud instalada en el sistema, la longitud de la tubería instalada, sea mayor que la longitud crítica. Por lo tanto, en la hoja de cálculo que estamos diseñando, sería conveniente colocar en dos celdas aparte condicionales donde pudiéramos identificar si el tipo de cierre es lento o si el tipo de la instalación es corta o larga. Entonces, con los condicionales que ustedes pueden ver acá y haciendo la comparación entre el tiempo de parada del agua y la frecuencia de propagación de la onda de presión, se podría identificar eso, tipo de cierre lento o rápido, o con la comparación entre la longitud instalada de la tubería instalada con la longitud crítica de la tubería de la instalación, podríamos decir si el tipo de instalación es larga o corta. Con eso podríamos incluso hacer otro condicional donde se pudiera identificar cuál sería la ecuación que necesitaríamos para calcular la sobrepresión del golpe de ariete. Y para eso podríamos, en este caso, yo utilicé el condicional se configuró a partir del tipo de cierre, pero también lo podrían ustedes configurar a partir del tipo de instalación. Recuerden que el tipo de cierre o el tipo de instalación son equivalentes e indican de manera equivalente cuál de las dos ecuaciones puede usted utilizar. Finalmente, podría colocar en otra celda ya la ecuación que debería utilizar. Entonces, si de pronto
Eh, También lo condicioné a partir del tipo de cierre, pero ustedes lo pueden condicionar al tipo de instalación o incluso al tipo de ecuación que les dio. Si es lento, entonces utilicen esta ecuación. Si es rápido, utilizan la ecuación de Alier. Y eso sería lo último que tendríamos para configurar finalmente la hoja de cálculo que nos serviría para calcular la sobrepresión en un sistema de tuberías. Muchas gracias.